Bien, tengan todos y todas muy buenas tardes, chicos de primeros años técnicos. Bienvenidos a la clase de lengua y literatura de este día. Es un gusto saludarles. Qué bueno que ya estén por aquí. Creo que a medida que vayamos avanzando con el desarrollo del tema, pues se van a ir incorporando un par de compañeros más. Así que en honor a la puntualidad, pues vamos a dar inicio. Les estoy compartiendo ahorita ya la agenda para el día de hoy. Y bueno, vamos a comenzar recordándoles siempre que tengan su cuaderno y su libro a la mano, anoten siempre la fecha. El día de hoy vamos a terminar ya nuestro tema del realismo, por esa razón es que ahora empecé justo, casi que con la hora, porque es necesario pues que avance un poquito y para eso necesito tiempo y esta hora es súper corta, así que agradezco a quienes se han conectado de manera puntual y pues los que faltan asumo que se van a ir incorporando en el transcurso de estos minutos iniciales. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues vamos a partir con la reflexión, vamos a hacer la lectura mecánica y vamos a continuar con el contenido. Esta vez no vamos a escribir contenido ni indicador de logro porque lo escribimos el día de ayer. Si se acuerdan, pues hemos estado avanzando en los contenidos del realismo. Empezamos con la parte de, por ejemplo, los contextos, retomamos contextos social, el contexto de la revolución industrial, el contexto de la urbanización. Entonces hemos venido avanzando en las generalidades y ya ayer empezamos a hablar un poco más específico respecto a las características o respecto a la literatura realista. Así que hoy será continuación. Usted escribe la fecha, hoy es 11 de agosto, escribe continuación y luego pues retoma la reflexión, luego vamos a hacer la lectura y luego continuamos con el contenido. Continuamos y finalizamos siendo optimistas, siendo positivos. Y la reflexión de hoy dice, para que tomen nota, una buena forma de superar el estrés es ayudando a otros a superar el suyo. Es una reflexión o una frase que también me llamó la atención. Si se acuerdan, esta semana hemos estado hablando, hemos estado tocando el tema del manejo del estrés, de cómo debemos hacer en cuanto a, o a qué consejos nos dan las reflexiones respecto a cómo manejar nuestros pensamientos, respecto a ser optimistas y positivos y saber que todos los problemas al final tienen una solución. Entonces, otra de las cosas que nos puede ayudar a superar el estrés es ayudar a otros a superar el suyo. Yo creo que el hecho de ayudar siempre es positivo y a veces nosotros nos fijamos en los problemas que cargamos nosotros y es lo más normal, ¿sí? Que uno se preocupe o que uno piense en nuestras situaciones difíciles o estresantes, pero a veces no pensamos o no meditamos o no reflexionamos en lo que otros pueden estar sintiendo también. Entonces, una manera para aliviarnos, o por qué no decirlo también, para despejar nuestros pensamientos a veces, es ayudar a otros. No quiere decir con esto que lo nuestro no sea importante y que yo me voy a poner a ayudar a los demás y que luego yo voy a quedarme bien preocupado y estresado. No, sino que es también buscar una especie de equilibrio y en la medida de lo posible que podamos colaborar o que podamos ayudar a alguien que lo necesite o que esté mucho más estresado o mucho más complicado que nosotros, pues hagámoslo y eso nos va a ayudar a sentirnos mejor. Ahora vamos con la parte de la lectura mecánica. Ahora vamos a continuar, bueno, hemos seguido y hemos estado hablando de la lectura mecánica y hemos estado retomando la chica que mandaba a los hombres por un tubo, así que hoy vamos a continuar. La lectura mecánica va a llegar hasta aquí donde estoy trazando yo esta línea rojita, porque el párrafo quedó incompleto, entonces para que no nos quedemos cortados y no nos quedemos así como pensando y después que sigue, vamos a llegar hasta ahí. Vamos a ver si yo ya me llevo la lista o si observo, creo que si no recuerdo mal, Emanuel fue quien leyó ayer. Entonces, si nos vamos por esto, le tocaría a Luis, pero Luis todavía no está conectado. Y vamos a ver en el caso de, bueno, William, ¿tenés disponibilidad del micro, William? Solo me confirmás o probás si te escuchamos para que me ayudes con la lectura de hoy, que hoy sí está conectado, pero no sé si tendrá inconvenientes o si está del cole, no sé. Así que ahorita voy a leer. Va, está bien, no hay problema. Entonces vamos a ver, perfecto, está bien, no hay problema, hijo, no te preocupes. Vaya, en el caso de los contas, Lucía,
Todavía no está, creo que ella sí tenía permiso para no conectarse. Jade, ¿me puedes ayudar con la lectura de hoy, Jade? ¿Tienes disponible tu micro? Vamos a ver, y si no me escribís en el chat, porque aquí es importante la comunicación, darme cuenta. Vaya, perfecto, está bien. Vamos a ver, Henry. No está, según estoy viendo. Emilia. Aquí estoy. Ahí está, perfecto. Vaya, Emilia, está bien. Fíjate que por eso pregunto, porque me imaginé que alguien tenía que estar con ese usuario. Así que, bueno, entonces me ayudas, Emilia, por favor, con la lectura. Sí, señor. Vaya, hija, gracias. Porque regresando a tus desengaños amorosos, ¿no será que lo que vos estás buscando está donde todavía no has buscado? ¿No será que vos, mi pequeño esperpento extravórtico, te estás empeñando en buscar donde no hay nada que encontrar? A lo mejor ya es hora de que te atrevas a buscar en otros lados. Te lo digo porque eso fue justamente lo que me pasó a mí cuando tenía tu edad. Fíjate que yo siempre fui de esos adolescentes de los que tu generación llama rechas. Ajá. Yo era de esos patojos catálogos catalogados como de raros, nerds, freaks, en girls. Girls. Eh, no estaba lenta ni andaba con una calculadora científica en el bolsillo de una camisa a cuadros, pero era exactamente tímido. No tenés idea de lo que me acostaba ser amigos y ya no digamos hacerle la entrada a alguna chava que me gustaba, pero si algo tenía yo en una persistencia rayada en la necesidad. Por eso es que con todas mis disfunciones sociales, en varias ocasiones me atreví a hablarle a más de alguna patoja. ¿Qué crees que pasaba? Creo que no hace falta que te lo diga. Pero una cosa sí te voy a decir. Si vos creías que solo a vos te pasaban esas cosas, pensátelo otra vez. Yo también viví en Teenage City. Transité por la avenida Broken Heart y fui ciudadano honorario de la Friendzone. Pero, ¿vas a creer vos que todo eso cambió de repente? Sí, fíjate que algo extraordinario, pero allá por en 1982, cuando yo tenía 15 años de edad, hasta ese año yo nunca había tenido novia y mi vida había sido una larga lista de rechazos y frenzoneos. Pero, como te digo, todo eso estaba a punto de cambiar. Si me tenés un poco de paciencia, te cuento la historia. Todo comenzó en el día de mis papás y yo nos mudamos a la colonia Portales del Sol, pero fue muy duro dejar atrás mi vieja casa, mi vieja colonia y mis viejos amigos, principalmente porque, como ya te dije, me costaba mucho hacer nuevas amistades. A eso agregar que yo tengo hermanos ni hermanas, que soy hijo único. Muy bien, perfecto, Emilia. Muchas gracias, hija, por ayudarme con la lectura de este día. Si se fijan, continuamos con la parte introductoria de la vida de Nick y pues creo que no vamos a alcanzar a avanzar mucho en las lecturas mecánicas porque la última lectura la tenemos el viernes, pero sí esperaría que ustedes estén leyendo la obra, ¿sí? Si en algún momento todavía no la han empezado, pues ya tenemos una idea, por lo menos lo que hemos leído aquí de las primeras páginas. Entonces, en ese sentido, pues sí les pido, por favor, que lean la obra porque sí les va a servir para el examen. Que no vienen el montón de preguntas, definitivamente no, pero sí vamos
a retomar o si voy a preguntar algunos elementos que tendrían que haber leído para poder contestar. Ahora vamos a retomar entonces y vamos a continuar con el tema. Vamos con la parte 3 del realismo y vamos a partir justo de la parte de la literatura. Hoy no voy a hacer una recapitulación tan extensa porque hemos estado hablando estos últimos días y estas últimas clases, así que si me pongo a retomar y a explicar de nuevo todo lo que he dicho, pues ahí se me va a ir gran parte de la clase. ¿Qué vamos a ver ahora entonces? O vamos a partir de las características de la narrativa. Eso es lo que vamos a abarcar o eso es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. Para eso, pues si ustedes quieren anotar la página de su libro en la que está, o de hecho si tienen su libro a la mano, búsquenlo, váyanse a la página 173 y ahí está la información mucho más detallada. En la presentación, pues yo he colocado aquellos elementos más puntuales, más específicos, que son los que me van a servir para explicar, para retomar las situaciones del realismo y usted puede posteriormente leer o revisar la explicación que el libro propone, aunque si usted me pone atención ahorita, creo que no habrá mayor necesidad de estar queriendo aprenderse todo de una vez. Entonces, lo primero, si ustedes se fijan en la página 173, que ya todos están ahí, tenemos las características de la literatura realista y eso fue lo que vimos justamente ayer, donde hablamos de la objetividad en los relatos o en las narraciones, donde hablamos de la verosimilitud y donde hablamos de la descripción minuciosa y detallada de los personajes, los lugares, las acciones. Entonces, cuando hablamos de la narrativa, que es un género literario de los que más se destacó y de los que más se cultivó en el realismo, si ustedes recuerdan, tenemos los tres grandes géneros, ¿verdad? Narrativo, lírico y dramático. Pues resulta ser que así como en el romanticismo, el género que más se cultivó o el que más se adecuó fue el lírico, en el caso del realismo, el género que más predominó o el que más dio de qué hablar o el que más dio auge o el que más se cultivó fue la narrativa. Y dentro de la narrativa, la novela, para ser específicos. Entonces, dentro de las características de la narrativa, que también se pueden cumplir en la lírica o que también se pueden cumplir en la dramática, pero que se vio más en la narrativa porque fue lo que más se hizo, tenemos la primera y es el interés por la realidad y en especial por lo cotidiano. ¿Qué quiere decir esto? Que los personajes, los lugares, las acciones son o fueron situaciones comunes y corrientes. Sí, no estamos hablando de situaciones fantásticas o de invenciones de los autores, sino que los personajes y incluso las conversaciones, los diálogos y las formas de pensar o de percibir las situaciones eran siempre relacionadas con la realidad y con cosas cotidianas. ¿Qué más ejemplo? Ya hemos escuchado hablar a los compañeros de las exposiciones tanto de Oliver Twist como de Marianela, entonces pueden ir buscando ustedes en su mente y de lo que escucharon de las exposiciones, ejemplos en los que se evidencien estas características. Interés por las cosas reales. Tratamiento de temas actuales. Obviamente, cuando hablamos de temas actuales nos estamos refiriendo al momento en el que en este movimiento literario se llevó a cabo, ¿verdad? ¿Cuáles serán esos temas actuales? Pues los temas que hemos estado retomando en la parte contextual, la parte social, la parte de las desigualdades, la parte de la explotación laboral, de la pobreza, de la urbanización, de la industrialización. Entonces, los temas que se trataron no fueron temas orientados a la parte subjetiva, sino que orientados a la parte objetiva, situaciones, conflictos sociales, políticos, personales, conflictos internos de los personajes y situaciones que no siempre fueron positivas, sino que también reflejaban situaciones y temas que podían tomarse incluso como una crítica. Búsqueda de la objetividad, tercer característica. ¿Por qué? Porque eso ya lo dijimos. El realismo surge como oposición al romanticismo y obviamente no busca la subjetividad, sino que busca dejar de lado o por lo menos postergar un poquito la parte del sentimentalismo e irme por la observación. En este caso, el autor observa la realidad y la plasma, ¿sí? Observa la realidad y escribe los detalles, observa la realidad y retoma personajes. Entonces, la objetividad es el hecho de reflejar o el deseo de plasmar las cosas tal como sucedían, sin disfrazar demasiado, aunque pudiera haber ficción, como les decía ayer,
pero la verosimilitud siempre fue importante. Además, al hecho de ser objetiva se le va a sumar la presencia crítica del autor, porque no solamente es, bueno, yo voy a observar esto y voy a escribir y ya estuvo, sino que al final hay un juicio crítico de parte del autor. ¿Por qué? Porque está dando a conocer una problemática, porque está dando a conocer un tema actual que puede ser beneficioso para algunos, pero que puede que no sea de beneficio, sino que sea perjudicial para los demás. Entonces, por ejemplo, si hablamos de Oliver Twist, es bastante claro y de hecho en la parte de la denuncia, los compañeros que expusieron esa obra nos lo decían, que se puede observar claramente cómo es que en este caso, pues los niños huérfanos, por motivos obviamente de fuerza mayor, en el caso de quedarse sin su madre porque falleció, se ven sometidos a maltratos en estas instituciones en las que en teoría deberían de cuidarlos, pero que son instituciones corruptas. ¿Qué más podemos decir o qué más obvio puede ser la presencia crítica del autor que este tipo de acciones en las que los personajes reflejan estos vicios, reflejan estos defectos, reflejan estas situaciones que al momento de leer nos deberían generar conciencia a nosotros y decir, hey, es cierto, qué yuca, qué difícil la situación. Entonces, en ese sentido, en ese contexto, el juicio crítico del autor nos sirve a nosotros como lectores para tomar conciencia también de las situaciones. Que sí, si bien es cierto, estamos hablando de siglos anteriores, bueno, no tan anteriores, no estamos hablando de hace miles de años o de siglos, pero hay situaciones y problemas que se reflejan ahí que todavía se dan, que todavía se manifiestan. Entonces incluso podemos hacer un símil o una comparación de lo que se presenta o de lo que se plantea en las obras con lo que está pasando en la realidad. Y por qué no, ver de qué manera podemos cambiar nosotros y mejorar esta realidad en la que vivimos. Luego la siguiente, predominio del narrador omnisciente. Como les decía, el género que más se destacó fue la narrativa. Y dentro de este género, la novela fue el subgénero que más se cultivó. ¿Por qué la novela? Porque acuérdense que la novela es mucho más extensa que un cuento. Entonces, al momento de decir que hay una descripción minuciosa y detallada, pues es obvio que se escribe bastante. En el caso del autor, escribía, se emocionaba y era lo que yo les decía ayer. Cuando uno ve el montón de páginas de un libro, a veces o algunos se asustan y dicen, ay, no, Dios mío, es mucho, no voy a alcanzar, mejor no lo leo. Pero es precisamente por eso, no es una complejidad, sino que más bien es un detalle. Y el narrador omnisciente es el que lo sabe todo sobre los personajes. Sabe lo que hacen, sabe lo que piensan, sabe lo que sienten, narra las acciones, narra los relatos, o sea, conoce todo, conoce todo. En el caso de las obras realistas que nosotros ya leímos, se observa un narrador omnisciente, se refleja o podemos notar que hay una descripción bien detallada por parte del narrador y que nos cuenta todo, ¿sí? Nos cuentan los conflictos, las situaciones, cómo se sentía Oliver en un momento determinado, cómo se sintió Marianela en un momento determinado. Imagínense llegar a describirnos o a decir que se murió de amor, entonces conocía, a diferencia de un narrador testigo, que es el que solo cuenta o narra lo que ve o lo que otro le dice, pero el omnisciente lo conoce todo. Estilo sobrio y sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Que es fácil de entender. No utiliza un lenguaje demasiado rebuscado, no utiliza exceso de figuras literarias, no utiliza palabras como neologismos o extranjerismos o situaciones que a uno lo dejen, hey, no entendí esta parte, creo que voy a volver a leer. Ahora, si estamos distraídos y yo tengo un ojo en el libro y un ojo en la tele, pues es obvio que me puedo perder. Pero si yo me concentro y yo pongo de mi parte, estas obras se entienden fácilmente. Vaya, ¿por qué no decirlo esta obra que estamos leyendo ahorita, la de la chica que mandaba a los hombres por un tubo? Es más contemporánea, esa es mucho más reciente, pero podemos observar rasgos o elementos o un lenguaje sobrio y sencillo. ¿Por qué? Porque en la forma en la que me narra no me genera a mí una complicación muy grande en la que yo tenga que estar a la par de un diccionario o estar preguntándole, mira, ¿y entendiste esto? O mira, ¿qué significa esto? A alguien más. Y la última es la cuidada recreación del habla de los personajes. ¿Qué quiere decir? Que si yo pretendo reflejar la realidad, entonces los personajes, al momento de haber diálogos, porque en los textos narrativos también hay diálogos, a veces puede haber un estilo directo
Es decir, que los diálogos de los personajes aparecen tal cual. En Marianela, por ejemplo, se observaba eso, cuando estaba hablando Marianela con Pablo y cómo hablaba cada uno y qué expresaba. Entonces, esta recreación del habla de los personajes es que este tipo de novelas o este tipo de obras me reflejan esos diálogos, me reflejan la forma de expresión. Ahora, si son personajes comunes y corrientes, vagabundos, huérfanos, personas que no tienen dónde vivir, pobres, artesanos, prostitutas, panaderos, todos estos personajes comunes, entonces los diálogos, ladrones, entonces los diálogos y la forma de actuar de ellos se va a pegar a ese perfil, digamos, a ese comportamiento, a esa forma de hablar. Entonces, en el caso de esta última obra, de la chica que mandaba a los hombres por un tubo, está dirigida hacia jóvenes y el que está contando, pues también es un joven. Entonces, la manera en la que narra hacia un voz es bastante impersonal, es bastante informal, pero hay una recreación del habla de los personajes como que fuera un diálogo, así como por ejemplo, ¿verdad que sí? Va que sí vos, dice en unas partes, o si yo te contara, entonces son o es un habla fácil de entender. ¿Por qué? Porque es parte del reflejo de la realidad, porque es parte de la descripción o porque es parte de la búsqueda de la objetividad. Ahora bien, aparte de las características, hay temas. ¿Qué temas o cuáles temas son los que abordó el realismo? Hay bastantes temas. De esos quizás son tres los ejes más grandes y de los cuales el primero que vamos a mencionar es la influencia del capitalismo y el industrialismo. Porque acuérdense que acabamos de decir que el realismo busca la objetividad y la objetividad es observar y describir a través de la literatura lo que se observa. Entonces, estamos hablando de un contexto industrializado, la segunda revolución industrial con todos los inventos que ya vimos, el capitalismo con el aumento de poder de la burguesía y los pobres y los desprotegidos cada vez peor. Entonces, esto es uno de los temas que se toma en cuenta para escribir. Problemas políticos, laborales, ideológicos, sociales, religiosos, económicos, de todo, también es otro tema. Y la vida corriente de personajes comunes con sus alegrías y preocupaciones es el tercero. ¿Cuál es el común denominador de todos? Que todos están apegados al contexto, a la realidad. Hoy no tenemos un amor no correspondido, hoy no tenemos una búsqueda de la libertad, una soledad, una situación en la que el personaje o en la que se tenga que expresar el yo y los sentimientos. No quiere decir que no importen, porque en algún momento de los textos realistas podemos identificar amor o este tipo de sentimientos como un rasgo que quedó todavía, como un rezago que quedó del romanticismo, pero en el realismo ya son temas más orientados a la crítica de la realidad, a la crítica social, política, económica de los personajes comunes y corrientes. Si se toman personajes de la burguesía, se toman para hacer una crítica, para demostrar la forma tan despectiva en la que trataban a los demás. En el caso de Marianela, por ejemplo, tenemos a varios que la trataban muy mal, que preferían darle de comer o cuidar a un perro que cuidar a Marianela, que darle un par de zapatos, que verla durmiendo en una cama. Entonces, son situaciones, son personajes y son elementos que reflejan aspectos reales. Entonces, los temas aquí no tienen nada que ver con lo maravilloso, no se apegan a esto de inventar castillos en el aire y fantasmas y espacios sobrenaturales. ¿Por qué? Porque lo que interesa es reflejar y criticar y denunciar y generar una conciencia de las situaciones que se estaban viviendo en un momento determinado. Ahora, ¿quiénes predominan en la narrativa? Aquí tenemos los exponentes, como siempre lo vemos, siempre vamos identificando autores y obras. Entonces, en este caso, si se fijan, hay un montón de exponentes en narrativa. ¿Por qué? Porque son todos, bueno, no son todos, mejor dicho, son los más representativos de obras narrativas del realismo. Y tenemos de varios países europeos. Ojo, que aquí estamos hablando solo de Europa nada más. Alguien podría preguntar, señor, mire, ¿y en Latinoamérica, aquí en nuestro país o en nuestro continente no se dio eso? Sí se dio, solo que en este momento nuestro programa nos pide hablar a nivel europeo. El otro año, en segundo, ustedes van a estudiar
el realismo en Latinoamérica y van a estudiar el romanticismo en Latinoamérica. Todas las corrientes que hemos visto ahorita en Europa, las que se aplicaron en Latinoamérica se van a ver el otro año. Así que se los adelanto para que no coman ansias y no vayan a pensar que aquí no se hizo nada de esto. En el caso de Francia tenemos a Henry Bale, que se conoce como Stendhal, con la obra La Cartuja de Palma. Tenemos a Honoré de Balzac con Papa Goriot y tenemos a Gustave Flaubert con Madame Bovary. De estas tres, bueno, tenemos Papa Goriot y Madame Bovary, son quizás de las más reconocidas o de las más representativas del realismo. Si en algún momento a usted le llama la atención alguna de esas obras, pues anótela, y si alguna vez va a alguna librería a pasear o va caminando por algún lado y tiene sus ahorritos y quiere decir yo me voy a comprar un libro, puede ser alguno de estos y lo lee por gusto, ¿verdad? Por gusto personal. En el caso de España tenemos a Benito Pérez Galdós con Fortunata y Jacinta y Marianela, que ya la leímos. Tenemos a Leopoldo Alas con su seudónimo Clarín, es más conocido como Clarín. Algunos, o casi siempre se juntan los tres, Leopoldo Alas, Clarín, pero Clarín es su seudónimo, por eso está entre comillas. La obra más representativa en narrativa de Clarín es La Regenta. En Inglaterra tenemos a Charles Dickens con Oliver Twist, que también ya la hemos leído. En Rusia tenemos a León Tolstoy con Guerra y Paz y tenemos a Fyodor Dostoyevsky con Crimen y Castigo. Y en Portugal tenemos a José María Eza de Queiroz con El crimen del padre Amaro. ¿A qué vamos a llegar? No les voy a pedir, miren, se aprenden de memoria todos estos países y todos estos nombres y todas estas obras. No, solo es para tener una idea y para fijarnos de la cantidad de muestras que tenemos de narrativa. Y vuelvo a insistir que no son las únicas, hay más, pero estas son las más conocidas. Ahora vamos a seguir avanzando y les voy a colocar un video que es una especie de resumen quizás, o que al final nos sirve para ir fijando nuestro conocimiento, ir acentuando lo que hemos escuchado en mis explicaciones. Así que pónganle atención y si alguien quiere tomar algún apunte, hágalo. Acuérdese que todo lo que quede en su cuaderno le sirve para estudiar posteriormente para su examen. Hoy veremos una obra fundamental del realismo, Madame Bovary. Charles Bovary es un niño con un padre autoritario y madre sobreprotectora. Después de mucho esfuerzo, termina la carrera de medicina que ejercerá en Tostes. Su madre le consigue una esposa, la viuda Eloise, a quien no parece amar. Charles visita a un paciente, el señor Rouault, de cuya hija Emma se enamora. El tiempo transcurre y Eloise fallece. Pasado el duelo, Charles se casa con Emma, quien es una bella mujer aficionada a la lectura y educada en un colegio de monjas. Es también sentimental, tiene ilusiones románticas sobre su futuro y desea una vida llena de lujos. Al casarse con Charles, estas ilusiones se van desmoronando y se da cuenta de que su vida no es como la había imaginado. Charles es feliz con ella, pero tiene un carácter rutinario. Emma parece resignarse hasta que un día la pareja es invitada a una fiesta en la mansión de Eau-de-Villiers a la que asisten. Emma ve ese mundo cortesano con música, baile y vestidos. Este hecho trasciende en ella, vive de este recuerdo que contrasta con su rutina y poco a poco enferma y se vuelve irritable. Emma ahora está embarazada. La pareja se muda a Yonville. Cuando llegan a su nuevo hogar, Emma conoce a León, un joven apuesto. Emma lleva pésimo su embarazo y frente a la frustración de ser una mujer a quien se le limita la vida, tiene la esperanza de que su hijo sea varón. Cuando llega el día del parto, nace Berthe, una mujer. Frente a este desencanto, no la ve hasta la 6ª semana y la va a visitar junto con León, quien se enamoró de ella. Él no se atreve a decírselo pues la ve inalcanzable, pero no sabe que Madame Bovary también siente algo por él. Desesperanzado, decide irse a París para terminar sus estudios de Derecho. Se despide de Emma, quien queda otra vez sumida en la tristeza. A Yonville llega un hombre adinerado llamado Rodolphe. Este se fija en Madame Bovary y decide conquistarla. En una feria, busca conversación con ella y llega a tomarla de la mano. A este encuentro le siguen otros en los que Emma termina entregándose. Madame Bovary, siempre en su universo romántico, se enamora de Rodolphe e imagina un futuro con él y le propone huir. Rodolphe va aplazando esta partida y se convence de que no lo hará.
Emma, otra vez triste, intenta arrojarse desde el techo de su casa. Madame Bovary iba también endeudándose, firmando pagarés por compras que iba haciendo. Un día Charles y Emma viajan a Rouen a asistir a una ópera y se encuentran con Léon, quien ya había regresado de Francia. Léon le pide a Charles llevar a Emma a cabalgar. Ella le lleva una carta para evitarlo, pero él la sube a un coche y pide al cochero que no se detenga. Así empieza el intenso idilio entre ambos. Para ocultar sus encuentros, Emma le dice a Charles que asistirá a unas clases de piano a Rouen, pero en realidad visita a Léon. Madame Bovary continuó endeudándose, pues vivía entregada a sus pasiones, hasta que un día le llegó la carta de embargo en la que le daban 24 horas para pagar su deuda. Emma va donde su acreedor para que le perdone, pero este la rechaza. Busca a Léon, pero no le puede dar dinero. Va incluso donde Rodolphe, pero él también le niega su ayuda. Ahora a Emma, más que la deuda, le duele el desengaño. Va a la farmacia y toma arsénico. Cuando llega a casa, Charles la espera para pedir una explicación, pero solo contempla el proceso de su muerte. El señor Bovary encuentra después las cartas de amor que guardaba Emma y descubre que le fue infiel. A Rodolphe le dice sobre ella: no le odio, no, la culpa es de la fatalidad. Pasado un tiempo, Berthe encuentra a su padre muerto tomando en una mano un mechón de cabello de quien había sido su esposa. Gustave Flaubert escribió Madame Bovary entre 1851 y 1856 y la publicó por entregas en Le Revue de Paris. La novela no fue ajena al escándalo. En un juicio en 1857 procesaron al escritor por ofensa a la moral pública y religiosa y a las buenas costumbres, pues la obra describía el adulterio en el siglo XIX, y como suele ocurrir, la polémica contribuyó a su éxito. El narrador de esta novela se desdobla en tantos como sean necesarios a su propósito, sin que el lector perciba los cambios de perspectiva. La novela se inicia con la descripción de la llegada de Charles al colegio en primera persona del plural, como si fueran varios los narradores que actúan como testigos, y posteriormente se vuelve un narrador omnisciente. Este narrador es un relator invisible y objetivo que se limita a informar sin juzgar, y da la impresión de que no existe. Este es el recurso de Flaubert para poner en práctica su teoría de la impersonalidad, dejando que los lectores juzguen o saquen sus propias conclusiones. La crítica destacó la importancia del estilo indirecto libre, donde el narrador nos presenta lo que dice el personaje, pero en tercera persona. Así el lector no distingue si aquello que el narrador dice proviene del relator invisible o del propio personaje que está monologando mentalmente. Narrador y personaje se funden en uno solo. Esta técnica permitió a Flaubert dar una gran flexibilidad y fluidez a su prosa, sin romper el ritmo y la unidad de la narración. De esta manera, el narrador se ejerce como filósofo cuestionador y estrecha el contacto con su personaje. Aunque hay ejemplos anteriores en la literatura, se puede considerar a Flaubert como el creador de esta nueva técnica narrativa de la novela moderna. Según consta en las cartas de Flaubert, la novela es producto de un ejercicio cotidiano por alcanzar la perfección literaria. En su correspondencia se observa la preocupación constante del novelista por la musicalidad de la frase. Tenía que leerlas para comprobar su sonoridad, así que sometía sus fragmentos a la prueba de Gullah o del oído para eliminar las disonancias. La impersonalidad de un narrador objetivo, las frías y precisas descripciones y el desuso del héroe romántico hacen de esta una novela realista. Hay en Flaubert un espíritu de observación científica y ha elegido para su obra personajes de la vida corriente. La novela es la reproducción exacta de la vida. Zola publica en 1875 un artículo en el que a partir de la obra de Flaubert define las características del naturalismo, que como vimos en el video anterior es un realismo radical. Flaubert rompe con el lirismo romántico y lanza definitivamente la novela por los cauces de la modernidad. Desde Proust hasta Joyce, la novela moderna ha sabido aprovechar la técnica de Flaubert. Se inicia también la temática del fracaso y de la denuncia de las ilusiones de un romanticismo ingenuo. Flaubert, como afirma Vargas Llosa, creó el antihéroe, convirtiendo en materia central de la novela el reino de la mediocridad, el universo gris del hombre sin cualidades. Emma, Charles, Léon y Rodolphe son gente común que constituye nuestra sociedad y están alejados del héroe de la novela romántica.
Gustave Flaubert ya desde su infancia se apasiona por la literatura y con solo 10 años se entusiasma con Don Quijote y sueña con escribir obras de teatro y novelas. Fue un escritor precoz y excesivo en los inicios de su carrera literaria. Al repasar su vida, podemos notar la influencia del Quijote. Madame Bovary es un Don Quijote con faldas. Ambos personajes son inadaptados a la vida a causa de su imaginación excesiva por cierto tipo de lecturas. Ambos quieren hacer realidad sus sueños, sueño que para Emma será el inicio de su tragedia. Muy bien, ahí teníamos, si se fijan, bueno, la vez anterior cuando vimos el romanticismo, les compartí el video con el argumento de una obra que era Las desventuras del joven Beder, ahora del realismo. Aparte de conocer a Oliver Twist y a Marianela, pues ya tenemos a Madame Bovary y nos damos cuenta que, como ahí mismo acabamos de escuchar en el video, hay una recapitulación o se nos reflejan las características del realismo, cómo es que se aplican a esta obra que es narrativa, y también podemos observar que generó cierta polémica por la manera en la que se dio a conocer o en la que de manera objetiva se plantea como tema central la infidelidad. Ahora nos damos cuenta que no hay un héroe romántico, así como Don Álvaro o la Fuerza del Sino, que estuvo y que hasta el último momento enamorado de la misma mujer, y doña Leonor pues de él, a pesar de todo lo que sucedió, pero fueron fieles a su amor. En este caso nos damos cuenta que Madame Bovary no lo fue y tampoco los hombres con los que ella tuvo algo que ver. Entonces es una situación bien diferente. Ahora, que nos damos cuenta que se dio en algún momento el suicidio, podríamos retomarlo incluso como un rasgo romántico, pero la manera, o bueno, mejor dicho, el motivo por el que ella se suicidó no fue tanto por amor, no fue tanto porque estaba enamorada de Rodolfo o del León, sino que fue más por las deudas que tenía, porque le llegaron a embargar, le iban a quitar todo absolutamente por las deudas que había adquirido siendo infiel. Entonces, es una situación bien compleja, bien complicada, en la que nos vamos observando en la obra cómo es que se cumplen las características. Y en el caso de la dramática, con esto vamos a terminar, vamos a hablar de la dramática también, que es otro de los géneros que se cultivó, es el segundo género después de la narrativa que más se cultiva o se da. ¿Qué pasa con las características de la dramática o del teatro realista? Los temas reflejaban la realidad cotidiana, obviamente esta característica va a predominar, ya no necesita mayor explicación. Y la otra es que el espectador se encontraba reflejado en los personajes y temas que se representan. ¿Qué quiere decir? Que en algún momento en una obra tanto narrativa como dramática, que es el que estamos hablando en este caso, las personas que iban al teatro a observar la representación o que tenían un libro dramático y lo leían, se daban cuenta o descubrían que eran personajes comunes y corrientes y que en alguna cosa podían parecerse a ellos, en las deudas, en las dificultades, en los problemas, en la familia, en la situación laboral, qué sé yo, cualquier cosa, en el machismo, en la opresión, en situaciones que en algún momento generaron polémica, así como lo acabamos de escuchar en el caso de Madame Bovary, el tocar este tema en algún momento generó impacto, es decir, wow, qué manera de abordar este tema que para muchos es un tema tabú. Entonces a ellos no les importaba que generara escándalo porque lo que querían era reflejar la realidad, los seres humanos con sus virtudes y sus defectos. Y dentro de los exponentes tenemos en Noruega a Henrik Ibsen con Casa de Muñecas. Yo creería que el año pasado leyeron esta obra. Bueno, los que estuvieron en el cole definitivamente tuvieron que haberla leído porque en el canon de literatura o de muestras literarias que tenemos para noveno se lee Casa de Muñecas. Si no, pues los que son de nuevo ingreso quizás mencionaron o la leyeron. Entonces es una obra bien clara, bien específica y que relata cómo es que una mujer en algún momento se puede cansar o se puede aburrir de que la traten como una muñeca y en el caso del papá y luego el esposo y decide irse, abandonar la familia y dejar a los hijos con el esposo. Eso también genera un gran revuelo. Híjole, qué mala madre, cómo se le ocurrió. Pero es una situación real que todavía en la cotidianidad podemos observar este tipo de casos, que son lamentables, que no es bueno. Claro que sí, es parte de la visión crítica del autor. En el caso de Irlanda tenemos a George Bernard Shaw con Cándida
y en Suecia tenemos a August Strindberg con El Pelícano. Entonces, son 3 obras también dramáticas, realistas, y nos damos cuenta que dentro de la literatura realista tenemos narrativa y tenemos dramática. ¿La lírica se desarrolló en el realismo? La respuesta es no. Porque acuérdense que la lírica es bastante subjetiva y si estamos diciendo que el realismo es objetivo, entonces a menos que alguien se animara o alguien dijese, bueno, yo voy a hacer un poema realista, pero quieras o no, la subjetividad siempre está inmersa. Entonces, chicos, nos vamos a quedar hasta acá el día de hoy por cuestión de tiempo también, pues nos quedamos hasta aquí y nos falta un poquito nada más, nos falta ver la doctrina del naturalismo y las reacciones contra el realismo. Así que eso lo vamos a ver el viernes. Yo creo que en unos 20 minutos se desarrolla eso porque ya es poco, pero no me lo puedo explicar ahorita porque no quiero que nos den las dos. Y el viernes lo vemos y ese día hacemos un conversatorio, hablamos de la obra. Así que nos quedamos hasta acá. Gracias a todos por su asistencia, por su atención y cuídense. Seguimos en contacto. Adiós, señor. Gracias. Bueno, hijos. Adiós, señor. Gracias. Bueno, hijos, gracias a ustedes. Feliz tarde. Gracias, señor Dios. Bueno, Diego, gracias a ti, hijo. Adiós.